Bueno, como veníamos viendo, yo ya he perdido la cuenta de los meses que llevamos con el libro de Hechos, pero desde hace meses estamos haciendo una serie del libro de los Hechos y concretamente hoy nos vamos a centrar en Hechos 9, el final, del 32 al 43. Y bueno, explicar que para los que hablen inglés está la presentación en inglés, ¿vale? Escaneáis el código QR y en vuestro móvil os aparecerá las diapositivas en inglés, y los que hablen en chino igualmente también tendrán las diapositivas en chino en sus móviles. Ahora bien, bueno, iremos pasando y seguirán los códigos QR para que podáis, si se os cierra o lo que sea, los tenéis ahí para poder recuperarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso de este capítulo 9 porque es bastante interesante. Se nos presenta un personaje que ya habíamos oído de él con anterioridad, al menos de pasada, y este personaje es Saulo, Saulo de Tarso. Este Saulo era un hombre celoso, o más bien un joven, sería siendo hombre por supuesto, pero joven, un hombre joven que era celoso del Señor, que era celoso de Dios, de su cultura judía, era muy celoso. ¿Y qué es lo que quería hacer? Era erradicar para él la secta del cristianismo, la secta de los del camino. Hoy entendemos que no éramos una secta, porque hoy entendemos que el Mesías vino del pueblo judío, y todo aquel que creyese en Cristo, da igual si era judío o gentil, es decir, fuera del judaísmo, podía ser parte de la familia de Dios. Ahora bien, para Saulo no era así. Para Saulo era simplemente una herejía más dentro del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pedir una carta de extradición para que trajese a todos a Jerusalén para juzgarlo y, por ende, a muchos de ellos matarlo, porque ya había pasado con anterioridad con Esteban. Ahora bien, Saulo se encamina hacia Damasco, y en el camino a Damasco, de repente se encuentra con alguien. Se encuentra con el Señor Jesús. Recordamos que el Señor Jesús ha muerto y ha resucitado, pero no se había presentado más desde que ascendió a los cielos, y se presenta ante Saulo. Y nos dice el texto que los que estaban con Saulo no vieron nada, pero sí oían lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora bien, en Saulo comienza una transformación, una metamorfosis, como veíamos. Y en ese momento, Saulo va a Damasco y se queda en casa de un creyente que había allí. Y Ananías va, otro siervo del Señor, y va a sanar a Saulo y va a curarlo. Pero Ananías sabía que Saulo iba por la iglesia y discutía así un poco con el Señor. Pero el Señor, ¿tú sabes quién es este Saulo? Quiere venir a por nosotros. ¿Cómo quiere que yo vaya y lo sane? Y el Señor simplemente le dice, ve, porque ya me encargaré yo de que él entienda la persecución, de que él sepa lo que tiene que sufrir por causa de mí. Ahora bien, Saulo es sanado y pasan alrededor de unos 3 años, veíamos, ¿verdad?, donde Saulo tiene que huir porque ya ha comenzado a predicar. El mismo celo que tenía en el judaísmo tiene por el Señor Jesús ahora. Y empieza a predicar allá por donde le pillase, incluso en la sinagoga. Y él predicaba y la persecución hacia él, ya no solo a los creyentes, sino concretamente hacia Saulo, crecía. Saulo huye y va a Jerusalén y tiene que enfrentarse con los apóstoles. Y veíamos como había un apóstol que sí quiso echarle una mano, porque creía realmente en el cambio transformador del Señor Jesús. A pesar de Saulo ser un perseguidor de la iglesia, Bernabé, siempre me confundo entre Bernabé y Barrabás. Barrabás no es bueno. Bernabé le da la oportunidad, porque sabe que el Señor Jesús puede transformar incluso a un perseguidor de la iglesia. Y se va frente al resto de los apóstoles y les muestra qué es lo que ha cambiado en su vida. Y ahora bien, después de todo eso, nos enteramos de que Saulo sigue predicando y que no para. Y que ahora podemos ver entre líneas
que la persecución se centra en Saulo. Y la iglesia comienza a tener un periodo de paz y de crecimiento. Y nos quedamos ahí en ese versículo 31. Ahora en el 32 pasamos de Saulo de vuelta a Pedro. Y vamos a leer versículo 32 y 33, que dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Vamos a ir por partes, ¿vale? Pedro, volvemos otra vez, porque Pedro la última vez que lo vimos fue cuando impuso sus manos en Samaria. Y de repente ya no volvimos a saber nada más de él, porque entró Saulo, toda la historia, y volvemos a ver a Pedro. Y Pedro estaba recorriendo toda la región. Podemos intuir esa tranquilidad y esa paz de parte de la iglesia por esa persecución centrada en Saulo, que ahora Pedro podría ir más libremente, sin preocuparse tanto por la persecución, que si también lo pillaban, iban a por él. Eso no quitaba ninguna excusa. Pero pasaba por toda la región y fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Santos es una palabra que nosotros hemos como casi deidificado, ¿verdad? Es un santo, es alguien que está por encima del resto. Pero lo que viene a decir santo es escogido por Dios o para Dios. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús aquí en esta mañana somos santos. No por mérito propio, sino gracias al Señor Jesucristo. Ahora nosotros pasamos a ser santos sin ser merecedores. Ahora, aquí la iglesia es calificada como santa, porque es escogida por y para Dios. En Lida, estos santos se reunían como iglesia. Vemos otras ciudades donde el cristianismo también ha llegado, donde la palabra del Mesías ha llegado. El evangelio ha calado en los corazones. Y allí, en Lida, Pedro encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. No nos dice el texto si este era creyente o no, porque nos dice que fue a visitar a los santos en Lida. Y allí, entendemos, en Lida encontró a un paralítico llamado Eneas. No sabemos si era creyente o no era creyente. Lo que sí sabemos es lo que continúa diciendo Pedro. Versículo 34. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esto es lo importante. No me interesa, porque el texto no nos lo dice, si Eneas era creyente en ese momento o no. Lo que me interesa es lo que pasa después de la sanación. Que todos los que estaban en Lida, incluso en Sarón, en una ciudad próxima, se convirtieron al Señor. Si Eneas no creía, ahora cree. Te lo aseguro. Le ha sanado. Y no por Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro? Jesucristo te sana. Pedro sabe que el poder no sale de él. Pedro sabe perfectamente que si alguna cosa milagrosa puede hacer él, es por ser herramienta del Señor Jesús. No por él mismo, sino por ser un canal en la luz que refleja la de Cristo. Él es un mero espejo que refleja la gloria de Cristo. Él no es más que una herramienta que sin estar en las manos del Señor no sirve para nada, pero utilizada por las manos del Señor Jesús sirve y sirve mucho. Todos los que vivían en Lida, en esa ciudad y alrededor, conocieron quién era Cristo. Quizá hoy no veamos este tipo de señales tan a menudo, pero sí que escuchamos muchas veces que oramos y la gente sana, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Y no es por nuestro propio poder, porque nosotros no tenemos ninguno como seres humanos, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios, sino por el poder del Evangelio, sino por el poder del Padre y del Hijo. Y he aquí que todos se convierten. El milagro tuvo un efecto evangelístico. Quizá hoy no vamos por la calle sanando enfermos, sanando paralíticos, pero sí que hacemos cosas por la sociedad para que puedan ver la gloria de Dios. Estaría bien que pudiéramos hacer eso, ¿verdad?
salir por la calle, un paralítico sanarlo. Pero el Señor y el Espíritu obran como Él quiere. Y si en la actualidad obra de otra manera, gloria a Dios porque sigue obrando. Yo no voy a entrar en si son vigentes todavía los dones espirituales, los milagros. No voy a entrar ahí, porque el Espíritu puede obrar como Él quiere. Y yo puedo pensar como humano que soy. Pero lo importante es que el Espíritu no cambia, que Él es el mismo Dios que actuaba en ese momento y que actúa hoy. Lo importante es que vayamos como iba Pedro. Y había en Jope, versículo 36, hacen como un salto, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Vamos a especificar, ¿vale? Claro, traducido hay qué, traducido en griego, porque Dorcas en español no es nada, es un nombre más. Aquí está traduciendo del arameo, Tabita, al griego, porque estaba escrito en griego, traducido Dorcas. ¿Qué significan estos dos nombres? Significa gacela. Es como alguien que se llama Asunción o que se llama Amor. Es una palabra, es una gacela, pero es un nombre. Y ese nombre tenía tanto nombre griego como nombre en arameo. Tabita o Dorcas. Gacela para nosotros. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Esto es lo que la fe actúa. La fe, cuando uno cree, se manifiesta en obras. No la obra en fe, porque eso no tiene sentido, sino primero la fe y después la obra. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin obras tampoco la fe está, sin obras la fe está muerta. Van de la mano, pero las obras no vienen antes que la fe. Tenemos que entender ese orden de prioridades. Primero se cree y después de esa creencia, de esa fe, el Señor nos transforma para buenas obras. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Para la poca gente buena que hay en el mundo y se muere. ¿No habéis escuchado esa frase muchas veces? Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto en la planta alta. Era un signo de respeto por el difunto. Lo lavaban, lo preparaban. Hoy en día también se hace lo mismo. Cuando se va a un velatorio, se prepara al difunto para poder darle el pésame a la familia, para despedirlo. Pues un poco parecido pasaba con él. Y lo mandaron en una planta alta, como se puede ver también en Primera del Reyes 17. Que eso era una costumbre que se llevaba haciendo mucho tiempo. Aquí vemos que la comunidad, la iglesia que había allí, amaba realmente a Tabita, a esta gacela. Realmente amaban a esta sierva del Señor porque hacía buenas obras por las personas que le rodeaban. Y vamos a ver que no solo ayudaba a los pobres, porque nos dice el versículo 36, ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Pero vamos a ver que también ayudaba a las viudas. ¿Recordamos cuál era la importancia de servir a los pobres y a las viudas? Aquellas personas que no tenían otra forma de tener una ayuda, un sustento. El Señor nos pedía que teníamos que ayudar a este tipo de personas, porque eran los marginados de aquel entonces. Cuidar a los pobres y a las viudas. No, las viudas en aquel entonces, el hombre trabajaba. Hoy en día podemos trabajar el hombre y la mujer, ¿no? El sueldo llega a casa por ambas partes, puede llegar por ambas partes. Pero en aquel entonces era impensable. El hombre era el único que podía traer el sustento a casa. ¿Y qué pasaba? Que el hombre mayormente podría sacarle 20 y 30 años a su mujer. Por ende, había muchas viudas. Era raro que la mujer muriese antes, pues tendría que ser algo excepcional, como una enfermedad o algo por el estilo. Pero mayormente el hombre fallecía antes, por la edad que tenía. También habían casos que la edad no era tan... no había tanta diferencia de edad, pero mayormente era así. Entonces las viudas no tenían con qué sostenerse si no fuese porque tuviesen hijos o porque la comunidad judía las cuidara. Y en este caso pasa a ser papel fundamental de la iglesia, cuidar a aquellos que son marginados en su sociedad.
Y como Lida, versículo 38, estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, ven a Jope enseguida. ¿Saben quién es Pedro? Es apóstol. Es quien se crió en esos 3 años con el Señor acerca de sus enseñanzas. Recibió todas las enseñanzas de primera mano del Señor. El Señor lo hizo caminar por las aguas. El Señor sanó a su suegra. Y algunos dirán, ¿pero qué hace? ¿No? Algunos que no les gusta mucho a su suegra, ¿no? ¿Pero qué hace sanando a la suegra? Yo quiero mucho a mi suegra. Yo lo agradecería. Mi mujer, cuidado. Pues sanó a su suegra. Pedro vivió con el Señor grandes milagros. Y los discípulos que estaban allí en Lida lo sabían. Y llamaron corriendo a Pedro a que le rogaran, por favor, ven a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Vamos a ir por partes. Pedro, sin demora, va. Se acerca con ellos y cuando llegan ven a unas señoras llorando, viudas. Aquí encontramos estas viudas, que llevaban, ¿qué? Ropas que Dorcas había hecho para ellas. ¿A qué os suena esto a la actualidad? Algo que hace la iglesia. ¿No hay un ministerio con las mujeres que de vez en cuando hacen costura? Sí. Pues podríamos decir que era algo así parecido a lo que hacía Dorcas. Con las viudas. Dorcas daba su vida por amor a las personas, a los más desfavorecidos. Y estas mujeres que tenían tanto amor y cariño por Dorcas, por Gacela, no podían evitar llorar y sufrir por su pérdida, porque probablemente sería una de las pocas personas que se preocupasen por ellas. Estas señoras, como forma de honor, de respeto a Dorcas, llevan la ropa que ella misma le había tejido, que ella misma le había confeccionado, que ella había puesto de sus recursos para crearlas. Y esta es la escena que se encuentra Pedro. Todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella vio los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿No nos suena a una situación parecida con el Señor Jesús? ¿No nos suena a la hija de Jairo? Solo vemos una diferencia. Pedro se arrodilla. Jesús no nos menciona nada de arrodillarse. No lo necesita. Él es el mismo Señor. Él y el Padre son uno. Solo tenía que pedir y se hacía. Pero Pedro entiende que él no es nadie. Y él se arrodilla. Se reverencia ante el Señor y ora. Y una vez orado, no sabemos qué es lo que ora. Pero esa oración tendría que haber sido maravillosa. Volviéndose hacia la muerta, le dijo, Tabita, levántate. Igual que había pasado con la hija de Jairo. Pedro había vivido con el Señor Jesús todas estas experiencias. Y él no podía evitar de hacer las cosas de otra manera. Él siguió según como él había aprendido del Señor Jesús. Tenemos una banda ahí cantando el himno de España. Muy bien. Después de todo esto, vemos que él, tomándola de la mano, la levantó. Y luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes se las presentó viva. Imaginaros esta escena, llorando, teniendo un luto por esa señora. Y de repente se la encuentran de la mano de Pedro, resucitada. Esto es solo por Cristo, esto no es por Pedro. Pedro necesita arrodillarse, Pedro necesita buscar al Señor,
para orar esos milagros. Porque por Pedro ya conocemos a Pedro y cómo era el temperamento de Pedro. Pero aquí vemos un Pedro diferente, completamente confiando en el Señor, depositando toda su fe en Él. Y puede obrar este tipo de maravilla. Incluso la muerte no tiene ningún poder comparado con el Señor Jesús. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope bastante tiempo, en casa de un tal Simón que era curtidor. La noticia se difundió. Pasó lo mismo con Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, el último milagro público del Señor Jesús, cuando Lázaro resucitó, se escuchó por todos lados y hubo revuelta. A causa de eso, ya sabemos que empezaron a perseguirlo más fuertemente para matarlo, para crucificarlo. Aquí, Pedro se está arriesgando, porque sí está dando la vida, pero está poniendo su vida en juego. Ahora Pedro, la noticia de que Pedro ha sanado a esta muchacha, a esta mujer, que ha resucitado a esta mujer, se ha oído. Y seguramente se irá divulgando más aún. Pero Pedro se quedó en Jope. No sabemos las intenciones, no sabemos si era para resguardarse, para ver qué pasaba. Lo único que sabemos es que era mucho tiempo el que se quedó todo allí en Jope. Podemos intuir, la palabra no nos lo dice, pero podemos intuir que era por precaución, por salvarse las espaldas, porque ya la voz se había corrido. Y ahora se queda en casa de un tal Simón que era curtidor. ¿Por qué este dato de que fuese curtidor? Para el pueblo judío era un trabajo un poco, ¿cómo decirlo suavemente?, indigno, porque estaba constantemente trabajando pieles, sangre. Y ya sabemos que en la ley el tema de la sangre había que cogerlo con pinza, porque tenía que pasar un proceso de purificación, de estar X tiempo sin acercarse a las personas, sin acercarse a su mujer. Vemos que un trabajo dentro del judaísmo. Y Pedro era muy judío antes de conocer al Señor. Pero cuando ha conocido al Señor, ha entendido que este tipo de cosas no son importantes. Sí, hay que guardar la ley, pero hay otras cosas más importantes, que es divulgar el mensaje de salvación. Y Pedro se queda en casa de este Simón sin ningún problema. Ya no se preocupa, porque incluso en Shabbat, en sábado, el Señor obraba milagros. Y les permitió comer de la semilla que había por el campo. No se podía trabajar el sábado, ni siquiera coger esa semilla. Pero el Señor Jesús rompió esquemas en el corazón de Pedro. Y eso se transforma también en cómo veía a las personas. Ahora ya no se fija con el filtro de la ley, sino con el filtro de Jesús. Que a pesar que de la ley te diga, tienes que purificarte y hacer esto y hacer lo otro, el Señor vino a interpretar la ley para ver a los demás con amor, sin preocuparse por las cosas vanas de la vida, sino realmente en el corazón de las personas, lo que realmente necesita la persona. Por otra parte, no sabemos si este Simón era creyente o no. Podemos intuir que sí, pero no lo sabemos. Y Pedro está en su casa, a pesar del trabajo que tiene Simón. Y ahora bien, después de esta historia un poco llamativa, ¿no?, que nos impacta por los milagros, las obras que hacía Pedro en el nombre de Jesús, no por su propia cuenta. ¿Qué podemos llevarnos hoy a nuestra casa? ¿Qué podemos llevarnos al salir de esa puerta? ¿Una historia bonita de salvación y de redención y de sanación? ¿O podemos aplicarlo a nuestro día a día? Así que vamos a ver en nuestro contexto, ¿qué podemos sacar de estas enseñanzas? ¿Qué podemos sacar de esta historia que Cristo sigue obrando hoy? De nuevo, quizá aquí en Europa no tenemos esa noticia, ¿no?, de gente levantándose de la muerte, pero yo he escuchado testimonios de gente de África, de Venezuela, he escuchado de Brasil, testimonios que te ponen la piel de gallina. Y no sé si es por el corazón europeo, que es más escéptico, y por eso el Espíritu no obra igual. Pero yo creo que el Espíritu sigue obrando, al igual que obraba hace 2000 años atrás. El Espíritu sigue siendo el mismo.
Pero también tenemos que entender el propósito. Porque aquí vemos constantemente que la gente sanaba y se convertía. No sé por qué aquí en Europa no pasa lo mismo, pero yo sigo creyendo que el Espíritu puede hacerlo. Y por eso oramos por sanidad. Y por eso seguimos orando por curaciones. Y sabemos testimonios de gente que ha sido sanada de un cáncer, que ha sido restaurada de un cáncer cerebral. Algo que es terminal, ver cómo pasa un mes y pasa otro y pasa otro. A pesar de los diagnósticos de los médicos, el Señor sigue obrando y la gente no puede explicarlo. Pero nosotros entendemos que eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede hacer esas cosas. Cristo sigue obrando hoy y nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Pero entendiendo que el propósito tiene que ser que la gente conozca al Señor. Que eso sea de testimonio. Que eso sea un mensaje que llene el corazón y decir, yo quiero conocer a ese Cristo que tú estás diciendo que te ha sanado. Yo quiero conocer a ese Cristo que tú dices que ha transformado tu vida, que te ha quitado del alcohol, que te ha sacado de las drogas. Quiero conocer a ese Cristo. Ese es el propósito de los milagros y las señales del Señor, que la gente pueda conocerlo. Por otra parte, el Evangelio restaura y da vida. Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. No en esta tierra, porque esta tierra es pasajera. Porque no nos lo dice la Biblia, pero hoy en día no nos hemos encontrado a Lázaro. Lázaro murió en su momento. Murió una vez, lo resucitó, pero entendemos que volvió a morir. Esta Tabita, seguramente después de todo lo que pasó, cuando le llegase sus días, también murió. Cristo ha venido a darnos una vida trascendente, que va más allá de este polvo que podemos pisar y de este aire que podemos respirar. Una vida eterna, una vida que da esperanza, que a pesar del lloro, del sufrimiento, del dolor, de la guerra que hay en este mundo, tenemos la confianza de que cuando estemos en la gloria del Padre, todo eso terminará. Esa es nuestra esperanza, esa es la vida que queremos, esa es la vida que anhelamos. No porque haya simplemente paz, sino porque viviremos con la paz. Y ese es Cristo. Viviremos con la vida que Él es, Cristo. Nuestra esperanza es que viviremos con Él. Yo no quiero vivir una vida eterna como estoy viviendo aquí. Yo quiero vivir una vida eterna con mi Creador, con el que me ha dado una nueva esperanza, con el que me ha restaurado, con el que me ha levantado y me sigue levantando. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. No por él mismo, sino por el poder de su Espíritu, por el poder que viene de Dios. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros nos impulsa a seguir adelante a pesar del sufrimiento y el dolor. También somos instrumentos de su poder. Recordemos, somos instrumentos. Unas tijeras, si tú las dejas encima de la mesa, no hacen nada. No cortan nada. Pero si alguien las coge, las sabe, coge un papel y empieza a moverlas, corta. Igual que un montón de cosas. Ese portátil, si no estuviese ahí, Emanuel, no serviría de nada. Por mucho que sea más caro o más barato, no serviría de nada si no hubiera detrás alguien que estuviera usándolo con un buen propósito. Y ese es Dios con nosotros, usándonos. Pero recordemos que somos solo herramientas suyas. Estemos dispuestos a que Él nos use. Y por último, una fe viva se muestra en obras. Yo siempre lo digo y siempre lo repetiré. Está muy bien orar los unos por los otros. Es fundamental. Pero todo lo que esté en nuestra mano, hagámoslo. Hagámoslo. Me invento una situación. Hay una familia que tiene necesidad y está pasando las canutas para llegar a fin de mes y no tiene con qué comer ni qué darle de comer a sus hijos. Tranquilo, hermanito, voy a estar orando por ti. Bueno, gracias. Pero, ¿y si ponemos de nuestra parte? Porque quizás yo no puedo hacer una compra de todo el mes, pero si toda la iglesia se junta unida,
puede ayudarle a esa familia, aunque pueda tener el alimento durante un mes. ¿Veis la fe ligada a las obras? Esto es un ejemplo vano, pero un ejemplo real que puede pasar. Estemos dispuestos a orar, a interceder los unos por los otros, pero también a cuidarnos, a amarnos como a nosotros mismos. Es decir, que si yo estuviese en esa situación, a mí me gustaría que a mí también me ayudase. Por eso yo no voy a esperar a que pase esa situación conmigo. Yo voy a poner para ayudar a los demás. Esta Tabita hacía eso. Cuidaba a los más desfavorecidos, a las viudas, a los pobres. Les hacía vestidos. No sabemos cómo ayudaba a los pobres, seguramente con alimentos, cuidándolos. Pongamos nuestra vida también por amor a los demás, para ser de bendición. ¿Y todo esto con qué propósito? Para que pueda conocer quién es el autor y dador de la vida. Quién es el que transforma una vida destrozada en una vida con esperanza. Cristo. Lo que nos podemos llevar a casa, resumiendo todo esto en una sola cosa, es predica a Cristo. Con palabra, con acto, con pensamientos, con oraciones. Predica a Cristo. Que la gente cuando te vea pasar diga, me gusta esta versión de la Biblia. Esta versión de la Biblia me ha tocado. Al igual que aquel que fue sanado y que su familia no quería entrar mucho en detalle porque los iban a echar de la sinagoga. El ciego lo que dijo, mira, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ese era el mayor testimonio que podía dar ese hombre. Al igual que el testimonio que tenemos cada uno de nosotros con respecto al mundo. Nos hemos centrado en separar la iglesia del mundo, pero lo que tiene que hacer la iglesia es abarcar el mundo, ser luz en medio de las tinieblas. Así que con ello vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias porque podemos encontrar en ti refugio, podemos encontrar en ti esperanza, vida nueva y una vida eterna juntamente contigo. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezca, que podamos ser como Pedro, dispuestos a ir y hacer tus maravillas, Señor, a ser herramientas tuyas, a predicar, a amar, a cuidar, a hacer un montón de cosas para que puedan conocer quién eres tú y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, Señor, y que la gente pueda conocerte, Señor. Ayúdanos a formarnos, a capacitarnos, pero sobre todo a ir, a alcanzar. Que no nos acomodemos, Señor, sino que vayamos y mostremos esa luz que transforma, que cambia, que da esperanza, Señor. Gracias por estos testimonios que podemos ver en tu palabra. Pero gracias por los testimonios que podemos ver hoy, con nuestros propios ojos, que podemos escuchar con nuestros oídos. Porque esos testimonios son una herramienta útil en tus manos para que la gente pueda creer de que tú eres real, de creer que tú realmente resucitaste, que venciste a la muerte y que a través de esa victoria nosotros también podemos alcanzar esa victoria, Señor. Te alabamos y te damos gracias y te pedimos que todo esto que hemos escuchado pueda quedarse en nuestro corazón, pero que también pueda salir a través de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca, para proclamar tu verdad. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.